Hola, bienvenidos a Learn from the Case. ¿Cómo están? Seguimos hablando de sarcoidosis. Aquí veremos la aproximación diagnóstica y el tratamiento. Además de las alteraciones analíticas descritas según los órganos afectados que se describió en el vídeo anterior, pueden hallarse linfocitopenia e hipergamaglobulinemia. La enzima convertidora de angiotensina sérica suele estar elevada, pero su especificidad es limitada. Esta enzima puede estar normal, debido, por ejemplo, a la toma de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina contra la hipertensión arterial. La CRP y la velocidad de eritrosedimentación están a menudo e inicialmente altas en el síndrome de Löfgren, pero también pueden estar ligeramente elevadas en el síndrome de no-Löfgren. Los valores significativamente elevados deberían hacer sospechar una enfermedad distinta a la sarcoidosis. El calcio sérico, se recomienda la medida de calcio ionizado, está elevado. Se ha reportado un aumento en alrededor del 6%. Hay que excluir otras causas de hipercalcemia, por ejemplo, hiperparatiroidismo e ingesta elevada de vitamina D. Las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina G, suelen estar elevadas. Los autoanticuerpos, Reuma Factor y ANA, pueden estar ligeramente elevados. La creatinina suele estar elevada en caso de afección renal, así como en hipercalcemia con afección renal secundaria. El calcio urinario, cantidad diaria, está elevado en algunos. Esto se cree que predispone a cálculos renales e insuficiencia renal. La tipificación HLA clase 2 es recomendada para ayudar a evaluar el pronóstico y el curso de la enfermedad. Los HLA-DRB1, asterisco 3 y asterisco 14 se han asociado con un mayor riesgo de sarcoidosis y el asterisco 1 con un menor riesgo. El HLA-DRB1, asterisco 1 y asterisco 3 se asocian con un buen pronóstico, mientras que el asterisco 14 y asterisco 15 son más comunes en enfermedades crónicas. En hipercalcemia y afección ocular, el HLA-DRB1 asterisco 4 es más común de lo esperado en una población normal sueca. El electrocardiograma de reposo o en reposo siempre debe realizarse inicialmente y también posteriormente durante el curso de la enfermedad. Si se han producido palpitaciones presíncope o síncope, un cardiólogo debe ser consultado. La resonancia magnética, la ecocardiografía, el electrocardiograma a largo plazo y la PET con 18F FDG pueden ser relevantes. El estado del hígado suele mostrar un patrón colestático. Es la anomalía más común. La espirometría se usa para ver la función pulmonar y puede dar resultado normal o mostrar un patrón restrictivo y o disminución de la capacidad de difusión del CO. También pueden observarse obstrucción bronquial por afección de las vías aéreas periféricas, inflamación endobronquial, hiperreactividad bronquial o distorsión de las vías aéreas secundaria a fibrosis. La prueba de la marcha de 6 minutos es útil en pacientes con disminución importante de la capacidad de difusión del CO. Su alteración puede ser sugestiva de presencia de hipertensión arterial pulmonar e indicativa de oxigenoterapia ambulatoria. El lavado broncoalveolar puede mostrar alveolitis linfocitaria de predominio CD4 positivo. La tomografía de alta resolución, la tomografía espiral de tórax,
puede ser de ayuda en casos con radiología atípica o con fibrosis pulmonar para detectar focos de alveolitis reactiva susceptibles de tratamiento. Además de las adenopatías ciliares, los hallazgos más característicos son engrosamiento con micronodularidad de las vainas broncovasculares, patrón miliar, áreas en vidrio deslustrado, nódulos subpleurales, engrosamiento de los septos interlobulares, consolidación alveolar o nódulos parenquimatosos y hallazgos de fibrosis. En general, todo ello de predominio en campos pulmonares medios y superiores. La PET scan puede ser muy útil para el estudio de casos con sospecha de extensa actividad inflamatoria. Aunque el patrón más característico es la presencia de adenopatías ciliares, es muy sensible para la detección de focos ocultos de actividad granulomatosa susceptibles de ser biopsiados. El 80% de los pacientes tiene una prueba de tuberculina negativa, aunque actualmente es más recomendable la realización del test de cuantiferón, que testea una muestra de sangre y es más fidedigno. El diagnóstico se basa en los siguientes criterios: presencia de un cuadro clínico radiológico compatible, demostración de granulomas no caseificantes en uno o más tejidos con cultivos para micobacterias y hongos negativos, o una prueba de Quevin-Sillsbury positiva. Exclusión de otras enfermedades granulomatosas y evolución clínica compatible. La prueba de Quevin-Sillsbury consiste en una biopsia de una reacción dérmica. Se hace lo siguiente: una parte del vaso de un paciente con diagnóstico previo de sarcoidosis se inyecta en la piel de un paciente que se sospecha de tener la enfermedad. 4 a 6 semanas después se hace la biopsia de esa reacción cutánea. Si se detectan granulomas no caseificantes, la prueba es positiva. Si el paciente ha estado en tratamientos, por ejemplo con glucocorticoides, la prueba puede ser falsamente negativa. Esta prueba es positiva en un 70 al 90% de los casos y tiene una especificidad del 97%. Actualmente no se usa en Europa, pero se sigue utilizando en Estados Unidos. Pero lo que sí está más o menos disponible en todos lados es la biopsia directa de los órganos que se sospechan afectados. El tipo de biopsia dependerá del órgano afectado y de su accesibilidad. En el síndrome de Löfgren, el diagnóstico puede aceptarse sin confirmación histológica. En el estadio 1, la ecobroncoscopía con punción aspirativa con aguja fina de las adenopatías mediastínicas es altamente rentable y específica. Cuando hay afectación pulmonar, la biopsia transbronquial o la criobiopsia son muy rentables. Ocasionalmente puede requerirse mediastinoscopía o biopsia pulmonar por biotoracoscopía. Otros territorios accesibles son piel, adenopatías periféricas e hígado. La presencia de reacción granulomatosa a cuerpo extraño en la biopsia cutánea no excluye sarcoidosis. El hallazgo de granulomas hepáticos o en adenopatías es más inespecífico que en otros órganos. Las biopsias de conjuntiva y mucosa nasal son altamente rentables. También pueden hallarse granulomas en la biopsia de la grasa preescalénica, biopsia de Daniels, endobronquial, muscular, vaso, adenopatías intraabdominales, glándulas parótidas y lacrimal, sistema nervioso, riñón, hueso, corazón o médula ósea.
Cuando el cuadro clínico radiológico no es típico de sarcoidosis, es conveniente demostrar granulomas no caseificantes en más de un tejido. El diagnóstico diferencial de las enfermedades granulomatosas depende del órgano afectado. En la sarcoidosis intratorácica se incluyen fundamentalmente el de las adenopatías iliomediastínicas, tuberculosis, linfoma, metástasis, silicosis y el de las enfermedades que pueden producir patrón intersticial pulmonar, tuberculosis, neoplasias, metástasis, neumoconiosis, alveolitis alérgica extrínseca y enfermedades intersticiales difusas idiopáticas. Es muy importante excluir siempre la tuberculosis y las reacciones sarcoideas asociadas a cáncer, porque la sarcoidosis se trata con inmunosupresores. ¿Y cómo le iría a una persona con tuberculosis si le diéramos inmunosupresores? Estos podrían provocar tuberculosis diseminada o meningitis tuberculósica, cuestión que sin duda empeorarían el caso. Una vez establecido el diagnóstico, el pronóstico de valoración de la sarcoidosis debe incluir los siguientes pasos. Evaluar el grado de actividad de la enfermedad, su extensión y su repercusión en la disfunción de los órganos afectados. Valorar si la enfermedad se halla en situación estable o en progresión. Y decidir si precisa tratamiento o requiere un tiempo de observación. La actividad de la sarcoidosis se define como la formación continuada de granulomas. Sin embargo, la actividad puede tener poca repercusión clínica, carece de valor pronóstico y no implica per se la administración de tratamiento. Existe una gran controversia sobre cuándo tratar a un paciente con sarcoidosis, porque en más de la mitad de los casos, especialmente en pacientes asintomáticos o con síndrome de Löfgren, la enfermedad remite espontáneamente en pocos meses, mientras que las alteraciones permanentes no mejoran con el tratamiento. Además, si bien los glucocorticoides mejoran la clínica, la radiografía y la función pulmonar, no se ha confirmado que afecten a la evolución a largo plazo de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento deben ser el control sintomático y la prevención de la fibrosis de los órganos afectados, con la intención de producir los menores efectos secundarios posibles. El eritema nodoso y las artralgias pueden tratarse con yoduro de potasio, AINE o dosis bajas de prednisona durante 2 a 4 semanas. El tratamiento de elección lo constituyen los glucocorticoides orales en dosis con disminución gradual en 6 meses hasta la dosis mínima necesaria para mantener el efecto clínico deseado. En general, 5 a 10 miligramos al día. Pueden administrarse en días alternos. El tiempo de tratamiento debe ser como mínimo de 1 año para la sarcoidosis pulmonar y de 2 años para la extrapulmonar. La supresión del tratamiento puede considerarse cuando un paciente ha permanecido estable durante un periodo de 6 meses con una dosis de 5 a 10 miligramos al día. Las recaídas tras la suspensión del tratamiento no son infrecuentes y responden a la menor dosis que controlaba los síntomas. El estadio 1 no precisa tratamiento. En los casos con afección del parénquima pulmonar, estadios 2 y 3, se administra tratamiento si hay síntomas respiratorios o alteración de la función pulmonar. En los pacientes asintomáticos con afección del parénquima pulmonar y función pulmonar normal o mínimamente alterada, deben establecerse un periodo de observación de 6 a 12 meses e introducir tratamiento en caso de persistencia de las alteraciones radiológicas o empeoramiento de la función pulmonar.
El estadio 4, dado que con frecuencia coexisten fibrosis con focos de alveolitis activa, se aconseja ensayar tratamiento con una nueva evaluación a los 3 a 6 meses. En casos de fibrosis pulmonar avanzada, la tomografía PET puede ser útil para detectar presencia de actividades inflamatorias residual y ayudar a decidir la continuidad o supresión del tratamiento. Los glucocorticoides y broncodilatadores inhalados pueden ser útiles para tratar la hiperreactividad bronquial asociada. El seguimiento de la sarcoidosis pulmonar se realiza mediante la clínica, radiografía de tórax y función pulmonar. El tratamiento que estoy mencionando es un esquema de tratamiento que puede variar de un país a otro e incluso de una región a otra en un mismo país. Mucho depende también de las condiciones de salud adicionales del paciente, los recursos de la región que lo trata y la experiencia del equipo de atención médica que lo trata. Las indicaciones de tratamiento de la sarcoidosis extrapulmonar son uveitis posterior, afección cardíaca, afección del sistema nervioso central. En casos graves pueden administrarse dosis altas de metilprednisolona intravenosa, afección renal, hipercalcemia, formas cutáneas graves, hiperesplenismo y afección intensa hepática y del tracto respiratorio superior. Si se precisa de forma persistente dosis de prednisona superiores a 10 miligramos al día, con los consiguientes efectos secundarios, es recomendable usar tratamientos alternativos combinados con dosis bajas de glucocorticoides. Los más utilizados son metotrexato, 10 a 25 miligramos semanales, hidroxicloroquina, 200 miligramos al día, y azatioprima, 50 a 150 miligramos al día. El infliximab se ha demostrado útil en ciertas formas extrapulmonares, como la neurosarcoidosis o formas cutáneas graves. Si bien son frecuentes las recaídas al finalizar el tratamiento. El adalimumab es útil en casos de uveitis posterior refractaria. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, principalmente infliximab, se pueden probar en tercera línea en la sarcoidosis pulmonar progresiva si los esteroides en combinación con otra preparación inmunomoduladora no han dado un efecto satisfactorio. Si se administra infliximab, aún se debe conservar algún preparado inmunomodulador, aunque en dosis más bajas, para reducir el riesgo de formación de anticuerpos que pueden provocar una falta de efecto o una reacción de hipersensibilidad. En la sarcoidosis cardíaca puede ser necesaria la implantación de marcapasos y desfibrilador automático. En caso de enfermedad avanzada, se ha indicado el trasplante de pulmón, hígado, riñón o corazón. Es recomendable seguir controles periódicos. Muchos presentan remisión, la mayoría espontánea o con tratamiento en menos de 5 años. Se han descrito recurrencias años después de remisiones espontáneas, con mayor frecuencia en el síndrome de Löfgren. Otros desarrollan enfermedad crónica, definida como persistencia de actividad durante más de 5 años. La mayoría con actividad leve, con oscilaciones en el transcurso del tiempo, con escasa repercusión orgánico-clínica y en general sin necesidad de tratamiento. Un grupo menor evoluciona a fibrosis irreversible de los órganos afectados a pesar del tratamiento. La mortalidad es inferior al 5%. El embarazo no está contraindicado, excepto en casos de disfunción orgánica grave. Recordemos que el embarazo en sí es un estado que baja la reacción inmunitaria, lo cual puede ser bueno en casos de sarcoidosis, pero
Asimismo, pueden producirse recaídas postpartos. Estados radiológicos de la sarcoidosis, que nos van a servir para determinar en parte el tratamiento. Estadio 0, radiografía de tórax normal, menos del 10%. Estadio 1, adenopatía iliar bilateral y o paratraqueal derecha, sin infiltrados pulmonares, 50%, con resolución 65%. Menos del 10% de estos progresan a afección parenquimatosa pulmonar. Estadio 2, adenopatía iliar bilateral con infiltrados pulmonares, 30%. Estadio 3, infiltrados pulmonares con adenopatía iliar son el 10 al 15% y con resolución 20% de los casos. Esta es una clasificación basada en la radiografía de tórax. Y si bien en ocasiones la tomografía de alta resolución, la espiral de tórax, puede sugerir un estadio diferente, no es necesario cambiar el criterio de clasificación, dado que esta exploración está indicada en un número muy limitado de pacientes. El estadio 3 es subdividido en un grupo, estadio 4, que incluye los casos con fibrosis pulmonar avanzada, con retracción iliar, panalización, bullas, enfisema e hipertensión pulmonar, con resolución del 0%. Y con esto último me despido hoy. Son como siempre bienvenidos a dejarme sus comentarios o preguntas. Gracias por la atención y que estén muy bien.